King Kong, la octava maravilla del mundo. Este monstruoso primate fue revelado al público por primera vez en el año 1933, en una película con su mismo nombre producida por el estudio cinematográfico RKO. Desde su estreno, el gran gorila se ha vuelto un ícono cultural, y no solo en su país de origen, este siendo los Estados Unidos, sino en todo el mundo. En 1960, Estudios Toho, los creadores de Godzilla, adquirieron los derechos de Kong para varios trabajos, uno de estos siendo el original Godzilla vs. Kong, donde la productora japonesa se tomó la libertad de triplicar el tamaño del mono con el fin de que fuese similar en dimensiones al de Godzilla. A partir de ahí, todo tipo de variaciones fueron creadas, el hijo de Kong, los papás de Kong, la esposa de Kong y muchas cosas más, pero no sería hasta el 2005 que Universal Studios y Legendary Films adquirieron los derechos de este personaje para que Kong, y solo Kong, entrara al siglo XXI. Y con el pronto estreno de la nueva y americana película de Godzilla vs. Kong, no pudimos parar de hacernos esta pregunta. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si King Kong existiera? Sabemos que una criatura tan grande como esta no podría físicamente levantar todo su peso, es verdad, y que al día de hoy, al haber todo tipo de satélites y equipos de vigilancia, todo el mundo podría enterarse de su existencia. Pero por el fin de que este video tenga sentido, digamos que esas imposibilidades, y muchas más de hecho, sí pudieran existir. Recuerden amigos que la intención de este video es solo entretener. La historia de King Kong es una sin muchas trabas. Exploradores consiguen una isla desconocida, en ella hay todo tipo de flora y fauna muy extraña y jamás antes vista, y entre ella hay un mono gigante con una fuerza inimaginable. El mono es capturado, llevado a los Estados Unidos para exhibirlo. Este escapa y destruye una gran parte de Nueva York hasta que por fin es derribado. Simple, ¿verdad? Para aquellos que ya hayan visto nuestro video de ¿Y si Godzilla existiera?, sabrán que aunque tratamos de respetar la fuente original, no tendría ningún sentido tomar absolutamente todo al pie de la letra de cómo fueron creadas estas criaturas, porque terminaríamos con un resultado muy similar de las películas. Por lo tanto, nuestra historia debe ser y es diferente. La humanidad tiene más de 100 años sin descubrir tierras naturales y no producto de erupciones volcánicas recientes jamás vistas antes. El último lugar en serlo sería el archipiélago siberiano de Svernaya Zemlya en 1913, por lo que la idea de que en medio de la guerra de Vietnam se descubriera una rara isla en medio de la nada queda descartada, ¿verdad? Pero a pesar de que para 1913 toda la Tierra ya había sido descubierta, esto no es lo mismo que explorada ni mucho menos asentada. Es aquí entonces cuando planteamos que nuestro protagonista sea originario de una isla que tiene más de 500 años existiendo en nuestros mapas, pero con una mística difícilmente explicable. La isla Ascensión. La isla Ascensión, o Ascension Island en inglés, fue avistada por primera vez en el año 1501, pero no sería poblada sino hasta inicios del propio siglo XX. Los marineros portugueses, que solían pasar cerca de la misma, decían que esta masa de tierra no debería existir. No había más islas parecidas cerca, su vegetación no era ni como la de África Occidental subsahariana ni como la de Brasil, los dos grandes cuerpos de tierra más cercanos a la misma, y que los pocos que decidían pisarla sentían una muy rara energía al llegar y hacían lo posible para no pasar más de un par de noches en la misma. En 1701, el barco británico Roebuck, al mando del famoso explorador William Dampier, naufragó repentinamente al acercarse a lo que parecía una simple playa. Fue el único naufragio en la historia de este capitán en más de 80 viajes de más de un mes y cruzando los mares, y el mismo Dampier aseguraba que jamás había sentido semejante energía tan extraña como en la isla Ascensión. En 1815, con el fin de evitar que los franceses intentaran montar un plan de rescate de Napoleón en su casa por cárcel en la isla de Santa Elena, los británicos mandaron varios barcos de guerra y vigilancia a casi todas las islas de la zona, siendo Ascensión una de ellas. Dos naves tipo crucero desembarcaron en la costa ignorando las leyendas sobre este misterioso lugar, y de ahí en adelante una presencia militar británica casi permanente se mantendría en estas tierras que ahora eran reclamadas en nombre del rey Jorge III del Reino Unido. La historia oficial de la isla desde ese punto en adelante no es más emocionante que la de cualquier otra de la zona.
en 1942 sería utilizada por tropas tanto británicas como estadounidenses como una escala para poder llevar tropas al norte de África. Desde entonces, la presencia militar estadounidense también sería casi permanente, y en 1982 la flota británica la volvería a usar como escala, esta vez para su lucha en la Guerra de las Malvinas, y a día de hoy solo 800 personas, de las cuales 200 son soldados, tanto ingleses como estadounidenses, la habitan como tal. Pero, aunque su historia oficial se vea, digamos, normal, la posible verdad en esta narración es que no podría ser más extraña. Los encallamientos, la inesperada visita de Charles Darwin en 1836, la alta presencia militar en una isla sin mucha importancia estratégica incluso luego de la muerte de Napoleón, la implementación de la misma como escala hacia África cuando muchas otras islas daban una ruta más corta y segura, la estadía de la presencia militar estadounidense incluso luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, y de paso, en 1956 desde Washington se mandan más soldados y particularmente equipos de investigación de alta gama, hacían que todo fuese sospechoso, ¿no? Según el gobierno estadounidense, esta acción era para equipar a la isla como una base de asistencia, vigilancia y emergencia para los nuevos transbordadores de la NASA, pero dicha organización nunca usó la isla para nada, y aún así grandes números de científicos, armas y soldados la llamaron hogar por más de 20 años. Entonces vale preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué tantos recursos? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto misticismo existía en una isla que no tenía ninguna importancia aparente? Pues amigos, esto es porque Kong vivía allí. Según el canon de Kong, este gran animal puede llegar a vivir por más de 100 años y crecer hasta más de 100 metros de alto. Por ejemplo, en la película Kong y la Isla Calavera, el espécimen que ahí vemos es tan solo un niño, por eso mide 30 metros, pero después vemos que en el tráiler de Kong vs Godzilla, de repente este mide 90 metros aproximadamente, muy similar al tamaño de su contraparte Kaiju. En nuestra historia, los británicos desde que llegaron a la isla vieron versiones bebés de Kong, por eso llevaron a Darwin, por eso mantuvieron mucha presencia militar. Pero para el año 1942 cada vez Kong era más y más grande, por lo menos uno de sus descendientes, el único en sobrevivir, y complicado también de controlar, llegando ya a los 30 metros de altura, y al estar metidos en medio de la guerra más difícil de su historia, los británicos no vieron más opción que revelar su gran secreto a los Estados Unidos, para que así estos fueran y ayudaran a controlar al monstruo. Y quién sabe, tal vez incluso usarlo en la guerra. Las tropas estadounidenses y sus científicos que desembarcaron en la isla recibieron órdenes totalmente secretas de contener y controlar el objetivo denominado como Kong. La idea era ver si el gran primate podía servir en combate, pero se determinó que este espécimen encontrado era muy joven aún. Apenas era un niño de hecho, por lo que mientras se pudiera tener bajo control y más importante aún, se pudiera investigar y probar el por qué este animal existía y había la posibilidad de utilizar sus genes para incluso experimentar con mejoras físicas para el propio ser humano, pues Kong seguiría siendo prisionero de los Estados Unidos y del Reino Unido de Gran Bretaña. Justamente en 1956 el tamaño de Kong ya habría alcanzado los 40 metros, su fuerza era descomunal y cada vez era menos, ¿cómo decirlo?, cooperativo con todos los experimentos que se le estaban llevando a cabo. Con la llegada de más recursos y personal se planeaba seguir conteniéndolo, y a pesar de que siempre se pudo manejar la situación, los experimentos no daban resultados. Las mejores mentes tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos, al tener en su posición a semejante espécimen, soñaban con replicar esa fuerza, esa evolución, ese poder, no solo en un ser humano, sino en cualquier cosa. Este simio gigante tenía casi 100 años y aún estaba solo en su adolescencia. Estudiando toda su composición química y sus genes, la humanidad podría dar un gran salto gigantesco. Y en medio de la Guerra Fría, un descubrimiento como este pondría a Occidente sobre el bloque comunista sin ninguna duda. Pero el tiempo pasaba y nada ocurría. Replicar los genes de Kong parecía ser imposible, pero mientras la esperanza, la determinación y más importante aún, los fondos no faltaran, los experimentos no pararían. Cada año que pasaba la situación era más y más complicada, aunque los experimentos no daban buenos resultados, el tamaño y la ira de Kong no paraban de crecer. Un monstruo enjaulado, capturado en su infancia y obligado a ser un conejillo de indias desde ese entonces.
Por lo menos una vez cada 6 meses intentaba escapar y con cada intento aprendía y aprendía de sus captores. Para los años 60 el gobierno británico comenzó a entrar en uno de los periodos económicos más duros de su historia, lo que hizo que tuvieran que abandonar su participación en el proyecto Kong, dejando solo a los estadounidenses en la conversación. Con Londres retirada, Washington tendría que incrementar los fondos de un proyecto que no estaba dando resultados y que cada año mataba soldados y era más caro de mantener. Para los años 70, aún sin resultados, la Unión Soviética ya tenía gran cantidad de satélites orbitando la Tierra y tomando muchas fotos, lo que ponía a todo el proyecto Kong en grave riesgo de ser descubierto por el enemigo. Además, nuestro protagonista ya había alcanzado los 60 metros de altura y su ira y desesperación no tenían comparación. Y para colmo, los frustrados científicos del programa seguían con los mismos resultados que tenían desde 1956, es decir, no habían avanzado nada. Por lo que para 1978, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio como terminado este proyecto. Bajo tierra se había construido un hangar de 200 metros por 200. Kong había sido sedado a tal punto que entró en un coma inducido. Se tomó la decisión de no matarlo, ya que aún había esperanza de que con tecnologías más avanzadas en un futuro no muy lejano se pudiera retomar los experimentos y que esta vez fuesen exitosos. Eso y también para ver cuántos años podía llegar a vivir la bestia. Y sería así como nuestro rey de los primates pasaría los siguientes 50 años de su vida. Porque muy pronto de hecho, un gran kaiju, un monstruo sin igual con un pasado muy similar al de nuestro primate, destruiría su presión de plomo y comenzaría a crear un camino de destrucción sin igual. Y sería ahí cuando Kong volvería a despertar. Y bueno amigos, hasta aquí tendremos que dejar este video. Como ya se dieron cuenta, este como tal va a ir de la mano con nuestra historia de un Godzilla soviético alternativo. Y aunque esa serie fue finalizada, lo que haremos será crear una versión donde el último episodio de los 3 de nuestro Godzilla pues simplemente no ocurre. Así es amigos, una realidad alterna dentro de una realidad alterna. Una Inception de ucronías, permitiendo de esta forma que podamos tener nuestro propio Kong vs Godzilla alternativo antes del día del estreno. Así que si están interesados, dejen en los comentarios qué creen que pasaría cuando estos dos titanes se enfrenten. Y este próximo viernes estaremos estrenando esta batalla. Quiero agradecer a mis Patreons por siempre estar pendientes y apoyarnos para que podamos seguir mejorando la calidad de todos nuestros videos. También agradecer a nuestro editor Simón Gómez por siempre estar pendiente y hacer de que todos estos videos queden tan geniales como han venido estando quedando. Y sin nada más que agregar mis amigos, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.